París, 1956. Pierre Berceau, jefe de diseño de Citroën, hace una petición a su equipo. Quiere un coche de menos de 4 metros, con 4 puertas, 3 volúmenes, un gran maletero, muy confortable y barato de fabricar. Y su equipo le responde, imposible. ¿Imposible? No. Para Flaminio Bertoni, nada es imposible. Desde la Cuesta de los Caracoles, en los Andes, bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Este es un vídeo muy especial, además uno de esos vídeos que me gustan, porque vamos a hablar del AMI 6, por supuesto. Vamos a hablar de otros coches con ese cristal trasero denominado línea en Z. Vamos a hablar de por qué el AMI 6 es un buen ejemplo de por qué los subcoupés, a mi modo de ver, son una estupidez. Y además, no hay pizarra, pero hoy hemos traído papel y lápiz, bueno, rotulador. Como veis, nos esforzamos en sorprenderos. Y vamos a comenzar por el principio. Pues vaya sorpresa, esto es lo de siempre. Bueno, muchos de vosotros que seréis del sector crítico, como Rodrigo, habéis pensado lo mismo. Pero no, os voy a sorprender, porque esta historia no tiene un principio. Esta historia tiene dos principios. Los antecedentes. El AMI 6 no fue el primer coche con esta línea de diseño llamada tipo Z. Sí que probablemente en España fuera de los más conocidos, porque este coche llegó a España, o sea, nunca se fabricó aquí, pero bueno, llegó a España porque venían turistas franceses con este coche. Sí que fue más conocido en América del Sur y en concreto en Argentina, donde este modelo, con esta línea, sí que se fabricó. Pero no fue el primero. No fue el primero porque a finales de los años 50 Ford tenía un modelo que era el Ford Anglia, bastante exitoso, pero que databa del año 38 y había que renovarle. Tenía un problema, pues, de una estética un poquito anticuada y de una habitabilidad posterior algo justa, y había que hacer algo. Y ese algo llegó en 1955 con el Ford Anglia 105e, que era un coche mucho más moderno, con mejor habitabilidad y que recurría a ese sistema o a ese diseño tipo luneta trasera en Z. Este coche realmente sí que fue un enorme éxito en el Reino Unido, pero en España sí que es completamente desconocido, por lo menos al principio. Y digo al principio porque en el año 2001, pues este coche saltó a la fama, es una forma de hablar, porque apareció en la película de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Además era un Ford Anglia muy especial, porque el padre de los gemelos Wesley, que era Arthur en la ficción, pues modificó este coche para que consiguiera cosas tales como volar, o que pudieran caber 10 personas, o que tuviera un maletero enorme que cabían un montón de maletas y bichos y de todo. Y tanto éxito tuvo ese diseño en el Ford Anglia que Ford la volvió a usar en el Ford Consul 315. Bueno, que era un coche que los publicitarios de Ford, que no eran muy modestos, definían el coche del mañana fabricado hoy. Bueno, pues el coche del mañana fabricado hoy no tuvo mucho éxito y pocos años después, concretamente en el año 1963, fue sustituido por el Ford Corsair, que tenía un diseño convencional. De este tema, de estos coches con el cristal trasero al revés, surgió el tema en el área de miembros, porque os recuerdo que tenemos un área de miembros que vale 0,99 euros al mes, donde hacemos vídeos específicos, contesto muchísimos o casi todos los comentarios y hacemos vídeos como por ejemplo uno en el que comento si los monoplazas son los verdaderos coches de competición y los biplazas no. Fue un vídeo que tuvo bastante polémica. Pliego de condiciones. Pero volvamos, segundo principio, a 1956, a París, a las oficinas centrales de Citroën, donde Pierre Berceau, que era el director del centro de diseño, pero al año siguiente fue el presidente de la compañía, analizaba cómo era la gama de Citroën en ese año. En esa gama, en la cumbre, teníamos al exitoso Citroën DS. DS, que le llamábamos, o le llamaban, o yo le llamo la diosa. ¿Por qué? Os lo voy a contar, si no lo sabéis, que seguro que lo sabéis. Y es que en francés, voiture es femenino, coche es femenino, coche es chica. Y además, DS se pronuncia igual que DS, es decir, diosa. Por eso cuando un francés dice le DS, puede querer decir el DS o puede querer decir la diosa. Pero si habla de coches, habla de lo mismo. Y en la parte baja de la gama, pues estaba otro modelo de mucho éxito, modelo sencillo, básico, que era el Citroën 2 caballos. ¿Y qué había entre medias?
Bueno, pues el vacío más absoluto. Entre un coche tan modesto como el 2 caballos o un coche ya de prestigio y de lujo como el DS, no había prácticamente nada, porque os recuerdo, algunos de bueno, el Lian. Bueno, el Lian aparece en 1967, mucho después. Pero es que además, pues Francia estaba, la economía iba bien, el país estaba creciendo y había una pujante, esta frase dice mucho, una pujante clase media, pero Citroën no tenía un coche medio para esa clase media. Bercot, que he dicho Bersot, bueno, es que mi pronunciación en francés, yo creo que es como me ha sugerido Rodrigo, Bercot. Pues reunió a su equipo, les explicó cuál era el problema, como os he contado en la entradilla, y les puso un pliego de condiciones. Un pliego de condiciones que vamos a repasar ahora de forma más detallada. Primera condición, tenía que medir 4 metros y si era menos, mejor. Segunda, tenía que tener 4 puertas y 3 volúmenes, porque al señor Bercot no le gustaban los coches de 2 volúmenes. Tercera, tenía que tener, por tanto, un maletero separado, pero un maletero grande en el que cupiera el equipaje de 4 personas. Cuarta, que fuese un coche muy confortable. Aquí me voy a extender más, porque Citroën, tanto en el Citroën DS, que contaba, como todos sabéis, con la excelente suspensión hidroneumática, como el 2 caballos con su suspensión predictiva, eran coches muy confortables. A algunos os sonará raro esto de la suspensión predictiva, os explico muy rápidamente lo que es. Es que el muelle que tenían las 2 ruedas de cada lado, no de cada eje, sino de cada lado, era el mismo. Lo que hacía era que cuando una rueda delantera pues abordaba un bache y subía, tensaba ese muelle de forma, entre comillas, que preparaba a la trasera para recibir ese impacto. Con lo cual la suspensión, como todos sabéis, del 2 caballos era muy blandita, pero era un coche extremadamente confortable. Quinta, tenía que ser barato de fabricar, para lo cual la chapa que se utilizase pues no iba a tener más de 6 décimas de milímetro. Esto conseguía que fuera pues sencillo de fabricar, ligero y barato. Sexta y última, Bercot pues sugería que se utilizase el bastidor, o en lo posible el bastidor y el motor del 2 caballos. Pero ya sabéis, cuando un jefe sugiere lo que quiere decir. Ante tal pliego de condiciones, el equipo lo tuvo muy claro, y le dijo que era imposible, que no podía ser. Entonces, el señor Bercot recurrió a Flaminio Bertoni. Bertoni, un diseñador brillante. Se cuenta que el equipo de Bercot se reunió con Flaminio Bertoni y le contó pues todo este pliego de condiciones que os acabo de decir. Flaminio Bertoni tenía fama de ser un tío muy particular. Se quedó poco menos que mirando las musarañas y después de pensárselo un poco dijo, puede hacerse, pero puso una condición, dejadme que sea yo quien se lo cuente al jefe. Y pocas semanas después de esta reunión, Flaminio Bertoni presentaba a Bercot un prototipo en escayola del AMI 6. Este proyecto pues cumplía el requisito de utilizar, aunque fuese ligeramente reforzado, el chasis, que como sabéis era un chasis separado del 2 caballos, y además su motor, porque se barajó utilizar un motor que consistía en juntar 2 motores de Citroën 2 caballos, hacer un 400 opuestos refrigerados por aire, que fue lo que se hizo en el GS. Pero Flaminio Bertoni para esta versión, para esta ocasión, lo que hizo fue coger el motor del 2 caballos, que entonces cubicaba 425 centímetros cúbicos, y subirlo a 602 centímetros cúbicos. Este motor llegó a dar 35 caballos y luego fue muy utilizado en Citroën. Incluso se utilizó para propulsar el Citroën 2 caballos. El Citroën 2 caballos naranjita que yo tuve tenía precisamente este motor de 602 centímetros cúbicos y creo que entonces anunciaba incluso 38 caballos. Los cristales laterales, como por cierto en el 2 caballos, no eran descendentes, pero estaban partidos a la mitad, o sea, se desplazaban hacia adelante y hacia atrás, la mitad de cristal. El 2 caballos, recordáis que la luneta, o sea, no la luneta, los cristales de las puertas traseras no eran abatibles, eran fijos, y los de delante se articulaban, pero de forma, o sea, de la parte de arriba se doblaba sobre la de abajo. Esta solución del AMI 6 permitía que fuera más cómoda y sobre todo más estanca frente al viento. Los paneles de la carrocería, como veis, están llenos de pliegues y ángulos y de formas curvas. Esto no solo era por un tema estético, era para conseguir que una carrocería hecha con una chapa tan finita fuera rígida, tuviera bastante rigidez. Y había otro guiño a la modernidad, que entonces muy llamativo, que eran los faros cuadrados que utilizaba el AMI 6, aunque podéis ver AMI 6 que en vez de 2 faros cuadrados, bueno, no cuadrados, realmente son rectangulares, utilizaba
sobre todo para coches de exportación o casi exclusivamente para coches de exportación, 4 faros redondos. Pero lo más innovador y lo más característico de este modelo era la luneta trasera, que tiene un ángulo invertido a lo que era habitual, es la llamada línea en Z. ¿Por qué se hizo esto así? Bueno, pues hoy para verlo no vamos a la pizarra, miro allí porque está allí nuestra pizarra hermética, sino que inauguramos nuestra mesa hermética. Os voy a explicar por qué esa característica línea en Z. Yo recuerdo el pliego de condiciones que había puesto Vexco, que era, bueno, pues era un coche que fuera corto, que tuviera dibujado pues 2 pasajeros, que se equivaldría a 4, y quería un maletero grande. Vamos a dibujar el maletero aquí. Un maletero grande, buen maletero. Fijaros, es un maletero grande. Bueno, de hecho tiene un maletero de casi 400 centímetros cúbicos. Aquí va la rueda trasera, que me ha salido bastante chunga. ¿Y cómo solucionaba el tema del techo? Bueno, para no perjudicar al pasajero trasero, el techo era recto y la luneta trasera era así. De esta forma conseguía lo que quería Vexco, que era un coche corto, con 4 plazas, bueno, eventualmente 5, de 3 volúmenes, 4 puertas y un buen maletero. ¿Cómo evolucionó el coche? Ya os lo he contado. El coche evolucionó pues haciéndose de 2 volúmenes. Muy sencillo. ¿Cómo? Pues en vez de hacer la luneta trasera así con maletero separado, sencillamente le pusieron una luneta que es como era el C8 que se presentó en España, que era de 2 volúmenes. Y luego pues estaba la versión Break. La versión Break todavía más sencilla, porque lo que hacían era prolongar este techo hasta el final y entonces lo convertían en Break. Como veis, aquí tenéis las 3 variantes. En negro, la línea Z, en rojo, un 2 volúmenes convencional, y en azul, pues tenéis el que era el modelo Break. Pero ya que estamos aprovechando y estamos hablando de este tipo de cosas, vamos a ver cómo era un coupé, como por ejemplo fue el M35. Voy a quitar esta hoja, si se deja. Bueno, pues lo que se hace en un coupé, vamos a dibujar la rueda trasera, a ver si esta me sale más redondita. Dibujo la rueda trasera y lo que haces en un coupé es que haces esta línea descendente. Me ha salido un coupé un poco feo, pero bueno, nos vale. Como veis, ¿qué es lo que pasa? Que la habitabilidad trasera se va a tomar por saco, porque esta línea descendente, si encima el coche es corto, tampoco es amplio longitudinalmente, pero el mayor problema de los coupés es la altura de la cabeza. Os comentaba al empezar el vídeo, el AMI 7 demuestra cómo es una estupidez un subcoupé, porque un subcoupé es así. Lo que pasa es que es más alto, es más alto, digamos, el coche sobre el suelo, pero esta línea baja así, con lo cual en muchos subcoupé, no en todos, pero en muchos, tiene un problema, es un coche enorme, es un coche grande, pero la habitabilidad para las plazas traseras está muy, muy limitada. Bueno, como veis, Bertoni dio con una solución muy sencilla, bueno, Bertoni, y antes le había hecho Ford con el Anglia, para conseguir un coche con buena habitabilidad para los pasajeros posteriores, buen maletero y 3 volúmenes. Evolución. Break, 2 volúmenes y C8. El AMI 6 evolucionó hacia una carrocería con luna trasera tendida y portón, como os he explicado ya, y hacia el Break, que fueron los únicos modelos que se fabricaron en España, que se fabricó a partir de 1966. Por cierto, aquí en España este coche nunca se llamó AMI, que otra vez, por cierto, AMI en francés, AMI significa amigo, era un juego de palabras. Aquí en España no tiene nada que ver que no se entendiera AMI, sino porque es que había una fábrica de galletas, había y todavía hay, que tenía registrado el nombre de AMI. En 1970 apareció el AMI 8, que en España se llamó C8 o simplemente Citroën 8, que estaba bastante mejorado en cuanto a carrocería. Ojo, que para esta renovación de carrocería, que se había hecho unas líneas la chapa era un poquito más gorda y eso permitía hacer una carrocería de alguna forma más limpias. Quien revisó el diseño de Flaminio Bertone fue otro grande, Robert Opron. Pero este coche tenía otras mejoras, por ejemplo, tenía frenos de disco delante, tenía carburador de doble cuerpo, era más potente, tenía barra estabilizadora delantera, tenía un interior más refinado, tenía las lunas, ya sí, de las puertas delanteras, eran deslizantes. Y bueno, la verdad es que era un coche, como os digo, bastante más refinado. Este coche también en Argentina es muy conocido porque de este modelo en Argentina se fabricaron más de 50.000 unidades. Y no me quiero olvidar de otro coche que tiene que ver con el AMI, que es el Citroën M35, que puse por error en el guión, me equivoqué al teclear M25 y Rodrigo se volvió loco, y eso que conoce este coche muy bien. Bueno, el M35 fue un experimento, era una especie de AMI 6 coupé con una trasera muy tendida,
con suspensión hidroneumática, por cierto, que no lo he puesto en el guión, pero me acuerdo perfectamente, y con motor Wankel. Era un coche que se cedía a los clientes pues para probar las bondades y los problemas de motor Wankel, pero luego, como daban muchos problemas, Citroën lo recogió. Y solo hubo, creo, me lo he apuntado por aquí, por ahí lo contaré, creo que unos 20 clientes que sí quisieron quedarse con el coche. Hoy día valen un dineral. La extinción de la línea Z. Ha habido más coches con esta línea en Z. Bueno, por ejemplo, un coche casi desconocido, un modelo sudafricano, que es el GSM Dart, que apareció en 1962. Este coche hay muchas variantes, descapotable, coupé, pero en concreto el coupé tiene esta línea en Z. Es un coupé muy peculiar y bastante raro. Algo menos raro es el Mercury Monterrey de 1963, que además, en este caso, sí que estéticamente se veía por los montantes, tenía la luna tipo Z, pero en realidad la luna era completamente vertical y era descendente. Y bueno, este era menos raro, pero más raro todavía se hizo un prototipo que a mí me encantó en su momento, que era el Chrysler Turbolight. Bueno, en su momento no, después, porque es de 1960 y pocos. Bueno, este coche sí que es una auténtica rareza. Probablemente la aerodinámica será responsable de haberse llevado por delante este tipo de diseño de la llamada línea Z, aunque a mí me encantaría que algún fabricante se atreviera a intentar solucionar esos problemas y que por fin viéramos un coche diferente, aunque hay que hacer justicia, porque nada menos que el señor Patrick Lequement, un diseñador francés, utilizó, si no esta línea, una muy parecida en el Renault Megane 2, que tenía la luna trasera prácticamente vertical, y en el Belsatis, aunque con escaso éxito, todo hay que decirlo. Para coche del día no he elegido una Mi 6, además tan particular de la línea Z, que por cierto me he subido en parado pero nunca lo he conducido, pero sí tuve oportunidad de probar y de conducir un Citroën C8. Me encantó porque ya había probado el 2 caballos, había probado el Lian 6 y el C8 era un super 2 caballos. Era bastante más rápido, de hecho se ponía con relativa facilidad a 120 km por hora, pero era mucho más refinado. La estabilizadora hacía milagros en ese bastidor. Bueno, era un coche que disfruté mucho. Y sí que es verdad que era mucho más prestacional con 2 caballos, pero requería el mismo tipo de conducción, de aprovechar mucho las inercias cuando bajabas, cuando subías, sobre todo si conducías a plena carga. Pero vamos, es un coche que disfruté mucho conduciéndolo. Crispin me pregunta precisamente por el rarísimo M35. Me pregunta si queda alguno. Bueno, de este coche hablamos en un vídeo que hicimos sobre los Wankel, pero te voy a hacer un resumen, ¿no? Tuvo un triste final. Se fabricaron 267 que se cedieron a clientes de Citroën, que luego los devolvieron. Los devolvieron todos menos 20 clientes que decidieron quedarse con ellos. Citroën no quería. De hecho, a estos clientes que quisieron quedarse con el coche, Citroën les hizo firmar un documento por el que renunciaban a que Citroën le proporcionase recambios. Bueno, por eso quedan tan pocos, por eso son tan raros y por eso valen un dineral. Rubén me pregunta si este coche era claramente más coche que el Citroën 2 caballos. Bueno, ya te lo he contado en el coche del día. El C8, en España el AMI 6 casi no llegó, pero el C8 sí que tuvo una vida comercial relativamente larga. Bueno, era un coche claramente mejor en todos los sentidos, sobre todo mucho más refinado y sobre todo el interior. No tenía nada que ver con lo espartano que eran 2 caballos. Sí, era un coche muy claramente por encima del 2 caballos. Espero que os haya gustado el vídeo. Por cierto, en los vídeos que estamos grabando hoy os estoy haciendo a todos la misma pregunta, que es esta. ¿Sabéis quién es este señor? Que voy a leer el nombre, que es Alfonso Antonio Vicente Eduardo Ángel Blas Francisco de Borja Cabeza de Vaca y Leighton. Bueno, así es el nombre completo, vaya nombre, del Marqués de Portago. Que este señor fue el segundo piloto español de la Fórmula 1 después de Paco Godia y piloto de Ferrari. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque siempre os hablo de la web donde Luis Alberto Izquierdo está haciendo unos reportajes fantásticos. Uno de ellos nos habla del Fórmula 1 que fue del Marqués de Portago. Por cierto, y hablando de preguntas, ¿sabéis por qué las motos ni se caen ni se quieren caer? Habéis visto a veces en los grandes premios que el piloto se cae pero la moto sigue. Bueno, siempre os digo que en Moto1 Pro tenemos vídeos muy buenos, a mi modo de ver, de motos,
Uno de ellos es este que os aconsejo que veáis. Y nada más, como os digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí, tras la cámara, por seguirnos, por vernos, por haceros miembros y por mandarnos intros, por hacernos consultas. Y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.